Compañeros, el primer tema tiene que ver con lo que aconteció el día de ayer, que fueron bloqueos en vías muy importantes de comunicación que prácticamente bloquearon al país, lo detuvieron, con todas las molestias y todas las incomodidades que representa estar detenido, sobre todo los que quedan atrapados, porque si al menos tienes oportunidad a veces de regresarte, pues bueno, ya te irás a otra parte donde puedas estar más cómodo mientras se regularizan las cosas. Hay un derecho constitucional que es el derecho al libre tránsito, que está por supuesto siendo violentado por las personas que están bloqueando estas vías de comunicación. Pero ese rompimiento al orden institucional pues cabe dentro de los contextos de la protesta. Y la protesta, cuando nosotros nos vamos a las causas de la protesta, pues no tiene más que decir que es una protesta justa, porque están protestando por la seguridad, porque son asaltados los camioneros. Están también junto con ellos los agricultores que dicen, a ver, si yo tengo me quieren comprar a 4 pesos el kilo de maíz, yo quiero que me lo compren a 7.20, ¿sí? Ok, pensando en el precio por kilogramo, no por tonelada, ¿sí? Ellos agarran las compañías Minsa y Maseca y otras harineras, ¿sí? Compran el producto a 4 pesos y la tortilla, aunque no 4 kilos de maíz, se va directamente a 4 kilos a un kilo de tortillas, pero es 1.6, ¿sí? O sea, es más del doble, ¿sí? Entonces, si de repente yo que pongo el elemento fundamental para la producción de tortillas a 4 pesos, si tú vendes la tortilla en 25 pesos, pues hay un pinche diferencial de ganancia enorme. Y entonces ellos dicen, pues no es justo. Por otra parte, la respuesta del gobierno ha sido una respuesta que se da en la mentalidad de Andrés Manuel López Obrador desde que él era jefe de gobierno. ¿Cuál es la dinámica, el modus operandi de López Obrador? Por ejemplo, cuando estaba en el Distrito Federal había que hacer unas construcciones, ¿sí? Y cita a los constructores y les dice, a ver, esto es así. Ustedes pretenden tanto, pero eso es lo que se les puede dar. ¿Sí? Y díganme si pueden o no pueden, sino para buscar instancias internacionales para que me hagan ese trabajo. Así, en ese esquema se opera con productores, se opera sobre todo en el ámbito del farmacéutico, ¿sí? Y a López Obrador no le importa, no le molesta que organismos internacionales se llenen de dinero, ¿sí? De dinero de mexicanos, ¿sí? Y sí le regatea a los mexicanos. No, es que se van a enriquecer, pues es un negocio donde la gente se enriquece. El solo hecho de tenerlo significa que tuviste una capacidad económica suficiente para estar en este negocio y vas a estar aquí para ganar dinero, y entre más inversión tengas, pues más utilidades también esperas tener. ¿Eso qué chingados tiene de malo? Pero en la mentalidad obtusa, ¿sí?, de López Obrador, eso es algo así muy malo. También es muy malo estar asociado al PRI o al PAN, como si ya se hubiera en la Constitución proscrito al PRI y al PAN y que fuera un delito grave tener alguna afinidad o contacto con el PRI o con el PAN o con algún otro partido que no sea Morena y sus aliados. Sí, ayer, sí, en la reunión que tuvo Rosicela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, a mí me sorprendió cuando está diciendo como respuesta que hay carpetas de investigación en contra de algunos de ellos, sí, ok, y que son priistas. Chingado. Entonces, si yo tengo un problema pero soy priista, no lo puedo plantear. ¿Por qué? Pues porque soy priista. O sea que le estás quitando, ¿sí?, el derecho de réplica, de queja, ¿sí?, a alguien por el hecho de que tienes una relación con el PRI, que puede ser de simpatizante o alguna cosa de esas, ¿sí? Entonces tenemos un problemón terrible. Todavía hoy amanecen esas vías de comunicación cerradas. Es una presión muy fuerte que se va también a los ámbitos internacionales porque están bloqueadas también algunas aduanas. Y la respuesta del gobierno ha sido de muy poca sapiencia, de muy poca habilidad, de muy poco oficio político. Sí, yo espero que se ablanden, porque a donde vamos es ya a una confrontación plena, ¿sí?
y esto pues va a traer una serie de perjuicios para el país y yo no sé qué se puede hacer porque lo que estamos viendo, ya con esto termino, es una cierta evasión de la realidad. Sí, la presidenta, cuando estamos teniendo tantos problemas con la generación Z, con los agricultores, con los productores, sí, con el sector agrícola, ella está anunciando que va a celebrar, y está convocando porque todo está muy bien. Incluso ella dice que está más fuerte que nunca cuando las más recientes encuestas señalan que tiene 41% de aprobación. Yo no meto las manos a la lumbre por las encuestas, sí, hay que revisar mucho sobre ellas, sí, meto las manos al fuego por mis encuestas en el sentido que estrictamente la metodología nos dice, no de que sean infalibles ni que lo que yo diga así es, sí, pero bueno, a lo que voy es a que la presidenta cree que está muy bien, cuando está muy mal, todo indica que está muy mal. Y entonces tenemos una situación donde vamos inevitablemente a la confrontación. No hay oficio. Ya salieron a enmendarle la plana a Rosa Isela, salió tanto Ricardo Monreal, me dicen que también la presidenta un poco descalificó. Y bueno, será tema de otra ocasión, pero ya podemos aquí anticipar lo que algunos han estado ya, pues digamos que anticipando, que es la salida de Rosa Isela de la Secretaría de Gobernación. Se habla incluso de que iría ahí Omar García Harfuch, ¿sí? A otros hablan de otros personajes, pero lo que sería realmente impactante es que de pronto esté Harfuch en la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, ese es otro tema. El tema que tenemos ahorita es un problema gravísimo que da la impresión de que no se está dimensionando de manera adecuada por parte del gobierno y tiene una respuesta ineficiente que nos lleva a una condición de confrontación. Quiera Dios, y con esto ahora sí cierro, quiera Dios que no tengamos vidas que lamentar, pero todo está hecho para que se puedan generar este tipo de situaciones lamentables. Y entonces, bueno, el gobierno ya sabe qué se siente, a qué sabe reprimir, ¿sí? Y puede ser que caiga de nuevo en la tentación de reprimir, pero con grupos que son diferentes a los jóvenes, grupos donde puede en cualquier momento salirse de control eso porque alguien saque un arma, sí, porque haya disparos, en fin. Con esto cierro sobre este tema, compañeros, el de los bloqueos. ¿Quién quiere empezar a decir alguna cosa? ¿Quién levantó la mano? Aquí, compañero Cano, vamos a escucharlo. Dime si te ves bien ahí. Sí, sí, sí. Bueno, fue... Digo que te ves, no que te veas bien. Eso es otro, eso. Si te abrochas el micrófono es mejor. Fue... Y cosas técnicas, bueno. Fue muy notable el día de ayer los bloqueos que hubo en el país. Nos impactó como sociedad. Vemos que está estrangulada la Ciudad de México. Vemos lo que sucede en Chihuahua, donde se adhieren por ahí los campesinos. Y estamos, la verdad, muy con esa duda como ciudadanos, qué va a suceder a corto plazo. Fue lamentable, hasta cierto modo, la respuesta a bote pronto ante un reportero que dio Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, en cuanto a pues, todo lo que dijo de que tenían bien ubicados a todas las personas que estaban manifestando. Eso pues políticamente, en política interna, supongo que no es tan adecuado. Ya salieron por ahí varias personas de la política nacional a enmendarle la página, pero bueno, también está esa duda. Y lo importante es ver, lo que yo creo importante es ver, compañeros, la sociedad mexicana qué piensa al respecto, porque finalmente nos va a perjudicar o vamos a vernos permeados de alguna otra forma en el lado del transporte. Ya hay algunas cosas que están reportando en Nuevo León que no están llegando, que está aquí muy cerca, ¿no? Los bloqueos. Y es muy interesante esto, vamos a ver qué sucede en ese respecto. No está llegando papel sanitario, compañero. Y eso Sí, es grave. algunas mercancías de y el problema es no que llegado. mucha gente ya tiene su suscripción al norte, pero digital. Y entonces eso genera un problema mayúsculo. Sí, pero bueno. Pero adelante. sí, algunos temas de ahí de proveedores no han estado llegando, ¿eh? Ya hay Muy bien. Hay ya dejé la stick ahí, ya tengo puro digital. Lomas. Entonces, pues sí, ya no se puede, chingado. Sí. Compañero Lomas, sobre el tema de las marchas. Bueno, algo que a mí me parece terrible
más que terrible, no sé cómo llamarlo, es la actitud de la secretaria de Gobernación. No ha hablado ahorita de que están asesinando a los campesinos, que están secuestrando a los choferes que son traileros. Oye, Lomas, perdóname que te interrumpa, pero nada más porque quiero subrayar que en esto que estás comentando de las agresiones a los productores, sí, está de manera muy destacada el hecho de que estén poniendo minas en los plantíos de aguacate. Imagínate, la gente más humilde del campo, que es la que va a recolectar, de repente ahí despedazada por una bomba, ¿sí? Entonces, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado, sí? ¿A qué extremo de presión sobre los agricultores para que no dejen de darle su piso, ¿no? Entonces, en serio, la situación es realmente gravísima. Y eso no lo toca ni le interesa al gobierno federal. No hablan de la delincuencia organizada, que es el verdadero generador del problema. O sea, lo que están haciendo la generación Z, nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestra gente que logra que tengamos que comer en la mesa, simplemente están dando una respuesta a los actos tolerados de la delincuencia organizada. Pero, y ya lo comentó Salvador, ¿cuál es el principal problema? Y así lo ve la Cuarta Transformación en voz de Rosicela, también en voz de la presidenta CONADE, Claudia Sheinbaum, pues que son manipulados por unos malditos priistas, que son manipulados por unos malditos panistas, que son parte de la derecha que quiere desestabilizar al país. No sé si alguno de ustedes recuerde lo que manejaba Díaz Ordaz, diciendo que era una conjura en contra del pueblo de México, provocada y generada por la izquierda internacional. O sea, actitudes similares las de Claudia y las de Rosicela. Ahora, Rosicela y Claudia dicen que no hay motivo para los bloqueos, que porque en México somos muy felices. Y no solo eso, que hay mesas de diálogo. Perdóname que te interrumpa, sí, pero sí es importante cuando hablamos de la felicidad. Yo por muchos años fui conocido como el encuestólogo de la felicidad, porque desde que empecé a hacer encuestas, una pregunta que a mí me resultó interesante era preguntarle a la gente si eran felices. Luego, con el tiempo, tuve otro tipo de desarrollos, conviví con autoridades internacionales en el tema de la felicidad y fui yo muy complacido con el hecho de que lo que ellos consideran que es la manera correcta de medir el indicador de felicidad es justamente lo que yo hice, preguntarle a la gente si se consideraba una persona feliz. Bueno, la presidenta está presumiendo de que estamos como en el quinto lugar en el mundo, sí, pero nosotros usualmente estábamos en el primero, sí, en el primer lugar, primero, segundo lugar, una calificación altísima, 95-96% de los mexicanos te contesta que sí son felices. ¿Qué tan verídico, qué tan genuino, sea esa opinión? Eso poco importa, es la opinión de la gente, ¿sí? Entonces, para subrayar, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con este gobierno que el hecho de que la gente se sienta feliz. La gente es feliz independientemente de quién gobierne, ¿sí? O sea, no es algo pues para echar las campanas al vuelo. Perdóname. Bueno, y algo que me parece todavía más terrible fue la declaración de Rosicela al asegurar que hace años que la mayoría de los que protestan ya tienen sus respectivas carpetas abiertas. Y lo que yo digo, si eso es verdad, que yo no creo que sea verdad, yo creo que eso la motiva, el resentimiento es una característica de la Cuarta Transformación. Yo lo que me pregunto, si hace años que hay carpetas abiertas, ¿por qué no han avanzado y por qué no las dieron a conocer antes de los bloqueos? O sea, perdónenme,
que hay delincuentes con carpetas abiertas, y lo sabe la Secretaría de Gobernación, lo sabe Claudia, ellas también son cómplices de presuntos delitos, y así se tipifica una complicidad. O sea, si yo sé que alguno de ustedes cometió un delito y no procedo a darlo a conocer a la autoridad correspondiente, yo me vuelvo cómplice de esa acción. ¿Por qué no han denunciado? Porque simple y sencillamente, igual hay que decir que todos los que denuncian son del PRI, de la Conjura Internacional o del PAN. Es una falacia, es una mentira. Tenemos un gobierno sustentado en mentiras, en odios, rencores y traiciones. Ahí la dejo. Sobre este tema, Danilo. Sí, mira, con respecto a lo de los bloqueos, yo creo que el resumen es, yo estoy viendo el fin de la luna de miel del gobierno de Claudia Sheinbaum con el pueblo. Desde la vez pasada que tuve oportunidad de estar aquí, estaba recién asesinado Carlos Manzo. Les comenté que el régimen se deteriora y fueron dándose cada vez otros hechos, no solamente el de Carlos Manzo, sino un poco antes y después de eso, hasta que llegamos a estos bloqueos, en el que la autoridad ha actuado de manera desafortunada. Argumentar que no había razones de este bloqueo cuando sabemos que los transportistas, los productores agrícolas, desde hace años están siendo víctimas de una serie de delitos y que han pedido ayuda por las vías institucionales, hoy tienen que salirse de las vías institucionales para hacer valer su voz. Y precisamente yo creo que lo que más los empujó fue esto que le pasó al alcalde de Uruapan, cuando ya ven que están en un callejón sin salida, y es o jalamos todos de esta manera o esto va a seguir así, porque no se está cumpliendo con lo que el Estado debe proveer, lo que es seguridad, ¿sí? Seguridad pública, ¿verdad? Para realizar las operaciones, no solamente para la vida cotidiana, sino para el mercado que tiene que darse en productos y servicios. Mira, esto es bien delicado, porque quien no se acuerda de la historia, Victoriano Huerta tuvo la grandiosa idea de emitir un gran número de dinero. Ahí están los registros. Se generó una devaluación y una inflación que en 1915 hubo una hambruna. El papel en moneda, México, el papel moneda. ¿Sí? ¿Me permites hacerte un Sí. comentario chusco? Sí. Sí. En aquellos años, cuando el Supremo Gobierno de Huerta recogió la plata, Sí. y metió papel. Así es. Y entonces en los billetes empezó a salir una leyenda anónima que decía: el águila real mexicana es muy ingrata y muy cruel, se come toda la plata y caga puro papel. Y el muros del palacio. y el Supremo, sí, pero los billetes, Aparte. sí. Y entonces el Supremo Gobierno se indignó de eso y ofrece una recompensa para que denuncien al poeta. Pues pasó el tiempo y no hubo una sola denuncia. Entonces empezaron a salir otros billetes que decían: la parte interesada desea saber con qué dinero la recompensa se paga, si con el que come o con el que caga. Sí. Ok, bueno, esa picaresca nacional la tenemos hoy, porque esa no va a morir nunca. Claro. Entonces, cuidado con estar haciendo cosas absurdas desde el gobierno, porque te van a ridiculizar, te van a madrear y eventualmente te van a deponer. Sí, esa es la historia, y así va a seguir siendo. Entonces, comentaba perdóname el breviario esa cultural. parte. Oye, lo que se me hace más interesante es que Victoriano Huerta no haya acusado a esos opositores de ser
panistas, priistas, realistas, todavía no existían los partidos políticos. Conservadores. Pero por eso el tema que ya no tuve oportunidad de participar la última vez que estuve ahí, sin maíz no hay país. De veras, revisen la hambruna que hubo en 1915, casi podríamos decir que yo creo que la hambruna mató casi la misma cantidad de gente que las balas de la revolución. Y entonces, cuando al productor no le pagas lo que se le tiene que pagar, pues obviamente estás provocando eventualmente un desabasto. Claro, puedes conseguirlo en los medios internacionales, pero te metes en otra problemática. Claro. Aquí, insisto, yo quiero dejar esta parte. Yo aquí veo el fin de la luna de miel del gobierno de Claudia Sheinbaum con el pueblo de México. Y de hecho, se refuerza con la encuesta esta que López Obrador presumía de estar en segundo lugar a nivel mundial como uno de los presidentes o gobernantes con más popularidad. Ahora, ahora esta encuesta ya no la sacan en la mañanera. No, ¿por qué? Porque parece ser que se fue a aquel lugar 41%. Al 41%. Entonces, todo eso, estamos hablando obviamente de aspectos cualitativos, porque si nos metemos a hacer una encuesta bien, nos vamos a dar cuenta si realmente lo que estoy diciendo es real. Perdóname. Sí. Bueno, la encuesta es cuantitativa. Te agrego, no se está perdiendo la luna de miel con Claudia. Es la luna de miel con Morena, con la 4T. Sí, porque una cosa interesante es que López Obrador siempre tuvo luna de miel. Sí, nunca bajó. Yo me chupé todo el sexenio midiéndolo, pensando que de repente se iba a desplomar y nunca ocurrió. Bueno, te escuchamos, Ranulfo. Muy bien, pues la verdad es que son temas muy complicados, el tema de las marchas, las protestas. Por un lado también está el tema de la ley del agua, que están protestando en contra de la ley del agua. Cierto. El tema de la inseguridad y el tema de el precio del maíz. Pues son tres temas muy relevantes, muy importantes, que sin duda alguna el gobierno tendrá que ir atendiendo. Deberá tener una mayor capacidad de atender. Y yo creo que eso de que señalan que en algunos casos están los priistas o los panistas en contra, pues bueno, pues es aprovechar una herramienta que tiene en la mañanera, pues también para poder un poquito disminuir y decir que parte del impacto de la contra que tienen en contra del gobierno de Morena es porque los priistas y los panistas están llevando agua a su molino y tratando de desacreditar un poco la fuerza de los movimientos. Entonces yo creo que debería dejar de lado esa narrativa el gobierno federal y debería de dirigirse directamente a los problemas de fondo, que es este tema de la inseguridad, lo de la ley del agua. En lo de la ley del agua lo que está refiriéndose principalmente es que se está tratando de eliminar privilegios que grandes terratenientes o grandes dueños, empresarios, tenían sobre el agua. Siempre ha sido, por ejemplo, aquí, particularmente en Nuevo León, se ha dicho que mucha del agua la tienen algunas pocas familias, grandes cantidades de agua, y cuando hubo el tema de la escasez, pues mucha gente sufríamos, y sin embargo algunos empresarios o alguna gente tenían cantidad de agua en grandes cantidades. Pues se quejan y se señalan algunos nombres, inclusive gobernadores. Entonces yo creo que en ese sentido por eso se está, ¿no? Gobernadores y gobernador. Pero en ese sentido, entonces yo creo que es lo que está tratando de normarse, que el agua no sea un privilegio, sino sea un derecho para toda la gente por igual, y que no haya abusos. Entonces, en ese sentido, habría que ver cómo mediar, y ya se ha estado señalando que puede haber algunos ajustes a la ley del agua. En el tema de la inseguridad, definitivamente tendría que haber un mayor esfuerzo, y es parte de lo que yo por eso traté de participar en la marcha, porque no podemos negar que estamos en una situación difícil, y la seguridad, aunque pueda ir mejorando, pues no lo sentimos, no tenemos esa presunción en nuestra vida diaria de que esté mejorando la seguridad. Yo dije que hace poco fui a la Ciudad de México y el tema de todos era cuídate. El tema de la seguridad es el punto medular de esa visita que tuve a México como nunca, la verdad, tengo que señalarlo, aun cuando las estadísticas de inseguridad en la Ciudad de México según esto han mejorado
más que en todo el país. Y sin embargo, el sentir estando ahí, pues no es de estar seguro. Entonces yo creo que son temas muy importantes, yo creo que se tiene que seguir privilegiando el darle la oportunidad a la gente que proteste. También ellos deben tener un poco la atención de no estar afectando a la ciudadanía en general en una forma extrema, porque pues también se está haciendo daño a los propios connacionales, pero sin duda se debe dejar que ese derecho no se elimine, el de protestar, para exigir mejoras. Muy bien. Muy bien, compañeros. Pasamos entonces al segundo tema. Muchas gracias por preguntarme. Me queda claro que la censura ha llegado a esta, después de la mañanera ya se trasladó. No se crea, compañero, no se crea. Sé que es difícil para quienes. Soy priista, panista o periodista y lo que es peor, fundador de MC. No sé de qué me quieres acusar ahora. No le da vergüenza. No me da vergüenza porque... No quería fundar MC, sino que fue el instrumento que agarró. Sí, qué bárbaro. Imagínense. Esta es la censura real, compañeros. La que no se nota, la que no se ve. La de un hombre que habla en televisión que hay que dar libertad y en la primera oportunidad corta a quienes son... Compañero, está usted en uso pleno de la voz. Está en uso pleno de la voz. Adelante. Pero sobre los bloqueos. La tuve que pedir y exigir. No, sí, incluso hacer un escándalo. Si sí, no, pero no le dijimos nada, simplemente le dimos... A mí. No, yo me refería a la Presidenta de la República. Si alguien se puso el saco, sus problemas. Perdón. Muy bien. Adelante, compañero. Oye, mira, estamos recordando hace un par de días, cuando se planteó lo de la marcha esta, la incapacidad que tiene la gente que está en el gobierno para entender la dinámica y la dialéctica de la política del poder. Si tú recuerdas, después de un sexenio de corrupción mayúscula en el país, que fue la época de Miguel Alemán, ajá, hubo un cambio muy interesante con Ruiz Cortines, con Adolfo Ruiz Cortines, que entró a modificar pues todo el desorden que había dejado de corrupción. Sí. Ahí oye, ¿te acuerdas de la anécdota después de la toma de posesión de Ruiz Cortines? Pues conozco muchas. Una de ellas es que cuando estaba el proceso de elegir el candidato a la presidencia de la República, un grupo de gentes fueron a ver. Sí, pero eso fue ya cuando López Mateos, sí, ya cuando él estaba a la sucesión, pero cuando él toma protesta, Ruiz Cortines, dicen que tomó la gentileza de mandarle el discurso que iba a pronunciar a Adolfo, a Miguel Alemán. Miguel Alemán. Y luego, a la hora de tomar protesta, el discurso fue otro, más duro. Y entonces cuando van de salida, le dice Miguel Alemán, le dice: Adolfo, el discurso que hiciste no es el mismo que me mandaste. Dijo, ayer. Dijo, es que ayer no era presidente. Bueno, te escuchamos, perdóname. No, esta anécdota del talante que tenía Adolfo Ruiz Cortines te define cómo era. Decía que antes de que se decidiera más arriba, bueno, más arriba. Sí, es que debes de hablar un poco más fuerte porque el micrófono está muy bien colocado. Bueno, en el caso de Adolfo, van a verlo, él era secretario de Gobernación, van a verlo un grupo de gentes de las fuerzas vivas del partido en aquella época, y le dice: señor, pues creemos que usted va a ser el próximo candidato a la presidencia. Y el señor les dije: señores, me permiten que les haga una confidencia, pero va a quedar entre nosotros. Todo el mundo: sí, claro. Quiero decirles que pronto, muy pronto, más de lo que ustedes piensan, voy a pasar a mejor vida.
Cuando termina la campaña, uno de ellos, que era compadre de él, veracruzano, va y le dice: oye, compadre, pues qué carajos, me mandaste una señal equivocada. Cuando estuvimos contigo, nos dijiste que ibas a pasar la mejor vida. ¿Qué es esto? Dijo: ¿y a poco ser presidente no es una mejor vida? Entonces, de ese talante tenía la capacidad de saltarse los problemas, cosa que yo vi incapaces tanto a su secretario de Gobernación como a la misma secretaria de Gobernación. En una entrevista anoche, la verdad se veía dubitativo, sin posibilidades de entender qué estaba pasando, ni con la idea de qué tenía que hacer. Me pareció que llegaron al poder, pero para no poder. Lástima que esta gente se dice de izquierda, pero no tienen de izquierda más que el sobrenombre que se pusieron. No es como se maneja lo que es la izquierda en términos generales, y lo que han llegado pues es simplemente una mitología que se han aventado ellos. ¿Qué ha pasado con esto? Cuando pierdes el sentido se llama enajenación. Es la pérdida de control que algo has creado. Ellos, a través de la Cuarta Transformación, crearon un sistema que los accedió al poder y lograron pues tener casi la totalidad del poder, si no es que todo. Pero cuando tú te enajenas, se llama alienación, estos pierden el sentido. Ellos crearon esto, pero ahora se ha vuelto contra de ellos lo mismo que habían creado, y pierden el sentido de la realidad. ¿Cómo cabecea la jornada hoy? El movimiento de ayer. Si tú lo ves y lo lees, dices, es la misma redacción de los periódicos de las concentraciones de la izquierda. Decía la jornada: agricultores y transportistas desquician carreteras en México. Y pónganse a ver, son los mismos titulares de la época, ¿qué te gusta?, de Díaz Ordaz, de López Mateos. Y entonces encuentras la incapacidad para entender qué está pasando en el país. Ya perdieron la brújula. El hecho de que hayan filtrado la información de que quieren aumentar el IVA del 16 al 20%, sinceramente creo que no lo van a hacer, porque estamos en periodo de elecciones, y no creo que lo vayan a hacer. Pero lo que plantea ahorita la gente del campo es algo muy interesante. ¿Tú te acuerdas que uno de los principales problemas de Nuevo León es el agua? ¿Sí te acuerdas que aquí en Nuevo León hay un área muy interesante y muy importante que va desde pesquería hasta Los Ramones, parte de China, donde hay cultivo de maíz, básicamente frijol y otras leguminosas, que según estudié en aquella época, y yo viví, cubren el 30 o 40% de la demanda que tiene Nuevo León? En aquella época, cuando hablan de que el agua no es importante y que unos grandes terratenientes, aquí el problema en Nuevo León, y se los digo porque lo viví en el caso de la Yancual, era que los campesinos habían cambiado 1,5 litros de agua natural de sus veneros por 1 litro de agua tratada de dulces nombres. Cuando tú le quitas el agua a los campesinos, es la vida. No tienen idea de cómo vive el campesino. Yo no la conocía hasta que estuve con ellos. Cómo ellos están en el filo de la navaja, porque puede ser que una sequía, una tempestad, una situación de lluvias aberrante les echa a perder y pierden todo. Ellos lo que quieren es precio justo, al precio. Yo aquí les decía en la reunión esa, sin maíz no hay país. Y cuando alguien dice, es que hay que pagar lo correcto, porque si no va a haber problemas. No. ¿Quién es el principal
comprador de maíz en Nuevo León y en el país, en todo el resto del país. Maseca. ¿Eh? Maseca y Minsa. ¿Minsa? ¿Y quién es la dueña de Minsa? La dueña de Minsa es la jefa de asesores económicos de la presidenta. De ahí te entiendes cómo no han podido los campesinos tener un precio justo. Y claro, van a terminar. Esta manifestación de tractores la recuerdo yo muy bien porque los campesinos cuando pierden ese sentido de que no les hacen caso, toman decisiones muy pesadas. Aquí, y es testigo el Benjas, aquí en Palacio le mentaron la madre. Los campesinos fueron, tuvieron una reunión con él, le mentaron la madre, y después hubo aquella manifestación de tractores que fue, que te pareció un impacto porque Nuevo León no es un estado agrícola y causó un impacto general, al grado que el presidente Zedillo 2 semanas después estaba en Monterrey tratando de arreglar. ¿Qué les quiero decir esto? Que cada vez entienden menos esta enajenación de algo que ellos crearon, porque parte de la idea de la izquierda era tener el sentimiento de la gente, y la están perdiendo porque veo que quienes llegaron pues no tienen la capacidad ni siquiera de izquierda, algunos se dicen de izquierda, pero ya perdieron el sentido, la emotividad y la emoción de hacer bien a la gente. Lo que hicieron ayer nuestra amiga, la secretaria de Gobernación y el subsecretario, fueron verdaderas torpezas que pueden generar violencia, ojalá y no. Cuando tú tienes un expediente y le dices, tengo un expediente tuyo, pero no lo uso, es una amenaza, cualquiera que conozca de política, es una amenaza directa. Y cuando te hablas de la Secretaría de Gobernación, pues tú sabes qué tamaño es el bolón. ¿Qué pasa? Pues que me parece que perdieron rumbo, que el sentido que los animó y que ganó muchísima gente que creyó en ellos, hoy están viendo con desilusión que Morena perdió el camino y lo que es más grave, se está convirtiendo en algo peor de lo que habíamos vivido con el PRI y con el PAN. Muy bien, compañeros. Sobre este tema, Antonio Lomas quiere hacer un comentario breve, muy breve, sí, para ya cerrar el tema para irlo cerrando. Bueno, no sé si llamarlo aberrante, bizarro, o cómo llamarlo, el decir de la Cuarta Transformación en labios de la presidente Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación Rosy Zeda. Primero dicen que la oposición está muerta, que es incapaz de que alguien atienda su llamado porque no tiene proyecto, no tiene plan. O sea, que ya la oposición desapareció. Pero por otra parte, la acusan de tener la capacidad de movilizar miles de jóvenes en la capital del país. Porque no solamente fueron 17,000 jóvenes, que mañosamente es el número que maneja el gobierno, sino en muchos estados lo hubo. La oposición, y es como dice el gobierno, que ellos tienen evidencias de que está moviendo a los campesinos, a los traileros, etcétera, tiene una capacidad increíble que puede poner contra las cuerdas al gobierno y exhibirlo a nivel internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La oposición está muerta, según la 4T, o existe y es capaz de causar tantos daños como lo está haciendo. La verdad es que yo no entiendo ese doble discurso de la Cuarta Transformación. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros. Ranulfo, ¿quiere comentar algo más antes para ya cerrar este tema? Casi por alusiones, aunque no utilizó mi nombre, pero sí el de la Cuarta Transformación. Órale.
Claro que la... Oye, la intervención anterior estuvo muy decente, cabrón. No abandones. No, pues es que también igual... Ese ámbito de lucidez al que entraste, sí. No, es que también hay que ver todas las partes de la película. Muy bien. Sí, la verdad es que la oposición está acabada. Está acabada en cuanto a la generación de votos. O sea, no tienen votos importantes para mover y se quedó probado en la elección del 2 de junio. Sin embargo, nadie ha dicho que no tienen capacidad, tienen bastantes recursos, tienen capacidad financiera ilimitada, de tal manera que con esa sí pueden apoyar muchos movimientos y hacer que se magnifique el sentir de la gente. Digo, yo sigo diciendo y reitero que mis respetos para las protestas, creo que estamos en circunstancias en las que se tiene que poner atención en esos puntos. Lo otro que quisiera decir también lo que dices tú y que reiteras, el 41% que tiene Claudia Sheinbaum, digo, pues la verdad es que es un dato, todavía podríamos decir que en el océano, o sea, hay que esperar, y tú mismo lo dijiste a la vez anterior, hay que esperar más mediciones para ver cuánto va a ser el efecto negativo y a ver dónde se va a quedar y si se va a retornar, ¿verdad? Hay que esperar las consultas. Sí, muy bien. De la cuarta Todo. transformación. Ok, compañeros, miren, este es un tema que va a estar vigente ahí. Hoy todavía siguen los bloqueos. A como vemos las cosas, pudiera esto evolucionar de manera muy negativa, con golpeados, con gaseados, incluso con asesinatos. Es algo muy, muy, muy grave. Estamos en zona de guerra ahora ya. Esto que está pasando con los aguacateros en Michoacán es terrible. Y se ve, por otra parte, un manejo, vamos a decir que errático, porque es cierto que Rosa Isela Rodríguez comete un error terrible al tratar de ese modo a los que están haciendo esta protesta, pero hubo un intento de corrección, ¿sí? Tanto por Monreal como por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá quepa la sensatez. Yo lo que creo es que vamos a ir evolucionando en un contexto, pues lamentablemente, de polarización. Se va a mantener la polarización porque el gobierno necesita la polarización. Lo que yo espero es que el polo del gobierno, que había sido muy grande, se haga más pequeño, de manera tal que, si no por grado, por la fuerza, tenga que hacer cosas que le den una mínima satisfacción a los demandantes, sí, particularmente en el propósito de darles pues seguridad en lo básico, sí. O sea, nos remonta a Leviatán de Thomas Hobbes. O sea, necesitamos seguridad. ¿En qué? En la vida, seguridad en la libertad y seguridad en los bienes. Y eso es lo que no está garantizando el Estado y es lo básico que debe de garantizar.